Gloria a Dios. Dios le bendiga. Durante todo este mes hemos estado hablando del contenido de lo que es la Biblia, lo que recibimos de ella. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? ¿Qué nos aporta ella? Y hoy estamos en el último día para cerrar esta sección de estudios sobre la Biblia. Y a mí me tocó cerrar. Solo hay una condición que tocó en mi parte, y es que todos los cultos han estado hablando de la Biblia. Entonces era más difícil buscar qué diferente es decir de lo que se había dicho. Pero como es tan amplio el estudio de la Biblia, vamos a ver qué parte me tocó a mí. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso del 12 al 17. Gloria a Dios. ¿Verdad que en Dios no hay coincidencia? Hay diosidencia. Yo lo digo porque estoy viendo la foto que tienen en la pantalla, que es casi la misma ropa que yo tengo hoy. Y no nos combinamos, Carolina y yo, para ya poner esa foto. El Señor es el que sabe. Gloria a Dios. La palabra a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quien has aprendido, y que además la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Desde Génesis hasta Apocalipsis, dice en el verso 16, que toda esa palabra es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para guiarte a la verdad. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que debemos escudriñar las escrituras constantemente. Porque en nuestro diario vivir, para cada cosa, encontramos en ella la salida, la solución, la mejor forma de cómo hacer todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando tenemos problemas, en la Biblia encontramos cómo resolverlo. Cuando estamos felices,
En la Biblia encontramos los salmos que nos ayudan a gozarnos y a vivir mejor esa felicidad. En fin, la Biblia debe ser nuestro guía, nuestro pan de cada día. No debe pasar un día sin que nosotros no invoquemos la Biblia. Por eso es que Pablo dice que ya la palabra debemos guardarla en nuestro corazón, para que así en el momento que necesitemos hablar de ella, tengamos cerca la respuesta. El apóstol Pablo enseña de manera en que las escrituras bendicen nuestra vida. Por eso afirma, toda escritura es inspirada por Dios, para que nos sirva a nosotros. En sentido simbólico, en griego la palabra que Pablo utilizó en su modelo de la Biblia misma, una extensión de la voluntad de Dios. Pablo la califica como una extensión de la voluntad de Dios, formada a partir de su espíritu en forma escrita. Como tal, esta escritura escrita es perfecta, de acuerdo al Salmo 19, verso 119. Debido a que toda la escritura es perfecta, es útil para muchas áreas de la vida. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con la Biblia, de escuchar cómo nos habla la Biblia. Queremos saber de su vida, sus buenos momentos, sus malos momentos, de dónde viene, en fin. Queremos saber qué hay dentro de este libro llamado Biblia. ¿Saben ustedes qué es la Biblia? Quizá muchos se lo han preguntado. ¿Qué es la Biblia? Una definición que encontré es que es un conjunto de escrituras sagradas formada por el Antiguo y el Nuevo Testamento, de las cuales el Antiguo Testamento es común a judíos y cristianos, y el Nuevo Testamento es aceptado solo por los cristianos. Eso quiere decir que hay partes de creyentes que el Nuevo Testamento le es indiferente. Ahora bien, si nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que desde Génesis hasta Malaquías habla de antes de Cristo. Y al decir antes de Cristo no decimos que no existía Jesucristo en esa parte que es el Viejo Testamento, porque ahí fue donde fue profetizado que Él vendría. Por ahí está la creación, ahí está la falta del hombre, el pecado. Ahí está el comportamiento del pueblo de Dios que originó a que Jesucristo tuviera que venir por compasión de Dios a su pueblo. O sea que en el Nuevo Testamento narra la historia, comenzando con los evangelios, de la obra redentora de Cristo para su pueblo. Cuando Jehová Dios dijo, voy a exterminar el hombre, y usó una palabra muy específica, lo voy a rasgar de la faz de la tierra. No con el diluvio, sino que lo voy a exterminar. Hubo una voz de poder, de alguien que estaba sentado a su lado, de alguien que tenía derecho, de alguien que era parte del trono, que levantó su mano y le dijo, Padre, envíame a mí y yo voy a hacer la paz entre tú y el hombre. Entonces la Biblia nos enseña el trabajo que vino a hacer ese Señor que dejó su trono para convertirse en hombre igual que tú y que yo y podernos salvar.
Cuando el hombre pecó, se creó un abismo entre Dios y el hombre. Cuando Jesucristo vino, de acuerdo a lo que vemos en este Nuevo Testamento, en los 27 libros que se presentan, Él lo que hizo fue que se acostó entre el lado donde estaba Dios y el lado donde estaba el hombre, para que el hombre pudiera caminar sobre él y llegar al Padre. Por eso es que Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces esto lo aprendemos en el Nuevo Testamento. Hay otra definición que dice que es obra que reúne los conocimientos o ideas relativos a una materia y que es considerada por sus seguidores modelo ideal. Quien sigue y conoce la Biblia sabe que es un modelo. Ayer alguien me decía, yo no entiendo cómo es posible que yo lea un verso bíblico hoy y dentro de un mes vuelva a leerlo y me diga otra cosa. Me decía, tampoco entiendo cómo un predicador predica de un verso bíblico, un mensaje lindísimo, muy educativo. Después viene otra persona, otro predicador, predica del mismo verso con otro tema diferente, Monsanto, que llena, que complace todas las necesidades. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene esa particularidad que se hace nueva cada día, que esa palabra se adapta a tus necesidades, porque es Dios hablando, obrando en tu vida de acuerdo a tus necesidades. Aleluya. Gloria a Dios. La traducción original en hebreo bíblico, arameo y griego koinoné. O sea, fueron las formas originales en que se escribió la Biblia. Hay una palabrita koinet que muchos nos preguntamos, ¿y qué quiere decir? Dice que es sencillamente la palabra griega para común. O sea, es algo que es común. Mucha gente puede reconocer la palabra koinet de la palabra koinonía, que significa compañerismo. O sea que esa forma fue una forma sencilla de hacer llegar la palabra a cada uno para ser mejor interpretada. La lengua griega común, derivada del ático, que fue de uno general en el mundo helénico, tras la conquista de Alejandro Magno. Eso fue unos 750 años antes de Cristo. Pero se hicieron en esos idiomas que ya hemos citado. Pero existen demasiados diferentes idiomas. ¿Qué iba a ocurrir con aquellos que no conocían esos idiomas? Tenía que venir una traducción. Y vino la que a nosotros nos corresponde, la traducción en español, traducida por múltiples traductores. Nada más no fue uno solo. Por eso nos encontramos que muchas veces una Biblia dice una palabra, pasa diario cuando viene alguien y lee la palabra y nosotros abrimos la Biblia y nos damos cuenta que las cosas que está leyendo no dicen lo mismo en la que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque son diferentes traducciones y tienen la palabra, si usted busca el significado de la palabra, es el mismo. Solamente varía la expresión. Cuando usted oiga que alguien dice algo que no es lo que usted tiene en su Biblia, no diga que es diferente, no, simplemente son maneras idiomáticas de expresar la verdad del original. Vemos que
El Antiguo Testamento está dividido en 4. Pentateuco, histórico, sapiensales y proféticos. Sin embargo, el Nuevo Testamento, que también está dividido en 4, son los evangelios, los hechos, las epístolas y el Apocalipsis. Son divisiones internas que tiene la Biblia. ¿Para qué existen estas divisiones? Sencillamente para el mejor estudio de la Biblia. Todos sabemos, y ya se ha dicho durante este mes, los que han participado aquí, que la Biblia se escribía en pergamino, los libros. Cada quien, Isaías, Malaquías, todos escribían un pergamino con letras corridas, sin punto, sin coma, sin divisiones. Entonces, así era muy difícil de entenderlo. Tuvo alguien que cuidar de eso y subdividirla en libros, y los libros en capítulos, los capítulos en versículos, para que usted pueda decir, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, etc. Son facilidades. Por eso aquí vemos que se dividen en diferentes libros. Si yo le digo a usted, ¿dónde habla de la oración? Usted me dice en Mateo. Mateo capítulo 6 habla sobre la oración. Para eso se hicieron las subdivisiones. Pero, ¿qué tal si le preguntamos a la Biblia misma sobre ella, sobre su contenido? A ver qué nos contesta la Biblia. Por eso la tenemos aquí, para ver qué ella nos habla. Y primeramente vamos a preguntarle, ¿dónde se encuentra la Biblia por primera vez? ¿Dónde se encontró una Biblia por primera vez? ¿Qué nos dice? Tal y como se me conoce, fui recopilada por primera vez en la historia en el siglo III antes de Cristo. Hace muchos años, cuando el rey Ptolomeo II, faraón de Egipto en el 283 antes de Cristo, invitó a 70 sabios judíos a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. ¿Escucharon ustedes? ¿Dónde se encontró la primera Biblia? Vamos a pedirle a la Biblia que nos repita eso en un volumen un poquito más alto para que todo el mundo lo pueda escuchar. Por favor. La Biblia, tal y como me conocen, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III antes de Cristo. Hace muchos años, cuando el rey Ptolomeo II, faraón de Egipto en el 283 antes de Cristo, invitó a 70 sabios judíos a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Queremos saber cómo se escribió, cuándo se escribió. Por eso vamos a preguntarle a la Biblia, ¿quién fue la primera persona que escribió la Biblia? Yo generalmente he admitido que Moisés fue el autor del libro de Génesis y, obviamente, debió escribirlo durante el periodo de 40 años que pasó en el desierto, lo que indica que este libro fue escrito alrededor del 1491 y 1450 antes de Cristo. ¿Sabe cómo nos dice? Que se presume que el primero que escribió fue Moisés, que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y de ahí los que la organizaron fueron buscando, escudriñando los diferentes pergaminos, hasta que se completó los 66 libros que consta la Biblia. Pero el primero que empezó con esa idea fue Moisés, escribiendo el Pentateuco, y dice que fue en los 40 años que por cabeciduro
duraron en el desierto. Ahora bien, de todas las ediciones hechas, ¿cuál es la Biblia más antigua y original? ¡Wow! Mi versión más antigua del mundo, el Códice Sinaítico, fue mi versión más antigua. Es un manuscrito del siglo IV después de Cristo, hecho en pergaminos y escrita en griego. Dice, es el pergamino, porque eso era un pergamino, una hoja, donde se escribía, como le dije ahorita, corrido, hasta que fue modificado. Pero hay una pregunta que debemos saber, y le preguntamos a la Biblia: ¿puede usted decirme dónde están los escritos originales de la Biblia? La mayoría de los manuscritos están hoy en el Museo de Israel y en el Museo Rockefeller, ambos ubicados en Jerusalén, así como en el Museo Arqueológico de Jordania en Amán. Es así que la Biblia sigue siendo el libro más vendido y el que contiene mayor cantidad de traducciones en el planeta. Un ejemplar completo tiene 1282 páginas y la mayoría fueron encuadernadas por lo menos en 2 volúmenes. El libro más vendido, el libro más leído. Nosotros los cristianos lo leemos para instruirnos. Hay quienes lo leen para contender. Encontramos personas que escudriñan la Biblia, Pastor Acevedo, solamente para buscar lo malo que tiene. Yo tengo un libro que se llama El secreto de los templarios, que en una de sus páginas dice: Jesucristo era un criminal, y usa un verso bíblico. Cualquiera que no conozca la Biblia se da cuenta de que está diciendo la verdad, porque dice la historia de aquel rey que fue a buscar su corona, y los que quedaron en el pueblo dijeron: cuando llegue lo vamos a eliminar y nosotros vamos a gobernar. Pero vieron amigos de los fieles de él que cuando sabían que él venía fueron a encontrarlo y le dijeron: mira, hay conspiración allá. Hay muchos que te quieren eliminar para quedarse ellos. Y aquí viene el verso que ellos citan. Cuando este señor llegó a la ciudad, dijo: búsquenme lo que estaban contra mí, que lo voy a matar a filo de espada. Y ellos citan ese verso. Dicen: mira lo que Jesús está diciendo. Sí, Jesús lo está diciendo, pero él está haciendo una narración. Entonces hay personas que eso es lo que hacen, escudriñar. Hay religiones inclusive que solamente usan pedacitos de versos para decirte: mira, esto es así, 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 así. Cuando tú buscas el texto y el contexto, lo que están diciendo no es lo correcto, porque se basan en pedacitos y así no se llega. Ahora bien, llegamos a la traducción en español. La Biblia es la obra más impresa y traducida en la historia de la humanidad, independientemente de las enseñanzas religiosas que contiene. Este hecho histórico es digno de consideración y estudio. Desde que se completó la escritura de la Biblia en el siglo I, su lectura en español solo era posible en los idiomas originales hebreo, arameo y griego, y con el tiempo, en su primera traducción al griego, conocida como la Septuaginta, y después latín, conocida como la Vulgata latina. Dicha limitación lingüística hizo que la lectura de la Biblia fuera solo posible para los privilegiados que podían aprender dichas lenguas clásicas.
Para el español de a pie, el agricultor, el carpintero, el pintor, era imposible leer la Biblia en su lenguaje maternal y castellano. Era difícil, porque, por ejemplo, yo tengo un caso en mi oficina que se lo negaron a la muchacha porque un oficial de inmigración le llevó un documento para que lo firmara y estaba en inglés. Y ella le dijo, pero yo no entiendo lo que dice ahí. El oficial le explicó algo que no era lo que decía y que no la perjudicaba a ella, y ella lo firmó. Y después le negaron el caso porque ella había firmado lo que decía ahí. Fue fácil para mí pelearlo, porque fue lo primero que yo dije. A ella no se le dijo lo que era que decía. Se le puso un idioma que ella no conocía. Ella no sabía lo que decía. Y en eso estamos esperando la respuesta. Era lo que pasaba aquí. Como dice un carpintero, un campesino, no podía leer la Biblia porque no conocía el idioma. Entonces eso forzó a que se considerara la traducción al idioma. ¿Quién fue Casidioro de Reina? Dice, realiza la traducción al castellano desde el latín hacia perderse en el camino algunas palabras. Del latín al castellano se perdieron muchas palabras por motivo de la traducción. Se perdieron palabras y conceptos escritos en los idiomas originales al realizar la traducción al castellano de otra traducción. O sea, que la Biblia la tradujeron de los originales al latín, de ahí al castellano, o sea, de una traducción se hizo otra traducción. Entonces, por eso perdía mucho. Ahora, ¿quién fue este señor? Casidioro de Reina, que lo conocemos tanto porque es el que hizo la mayor y más perfecta traducción al español que conocemos. Casidioro de Reina nació en 1520 en Montemolion, actual Badajoz, en España, que pertenecía en aquella época al reino de Sevilla. Además de leer la Biblia, Casidioro hizo un voto de traducirla a su lenguaje vernáculo para que todo aquel que hablara español pudiera leerla en castellano, algo que todavía no era posible. O sea que gracias a este señor, tú, yo, nuestros hijos, nuestros nietos tienen la oportunidad de leer la Biblia. Con unos 26 años de edad, Casidioro ingresó en el monasterio de San Isidro, del campo de la Orden de los Jerónimos. Durante el siglo XVI, en el monasterio de San Isidro del Campo, se desarrolló el estudio de las enseñanzas de la Biblia. La mayoría de los monjes de aquel extraordinario convento dedicaban más horas a leer las Escrituras que a sus derechos canónicos. O sea, que ellos leían más la Biblia, como si tuvieran una universidad estudiando. El estudio de la Biblia modificó sus opiniones, de modo que rechazaban algunas doctrinas católicas, tales como la veneración de imágenes y la creencia del purgatorio. Leyendo la Biblia se dieron cuenta que decía en Éxodo capítulo 20, no te harás imágenes ni de lo que está allá arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni a la izquierda ni a la derecha, porque yo soy un Dios celoso que castigo hasta la primera, segunda, tercera, cuarta generación. Entonces, se aprendió eso. Lo segundo que se aprendió fue sobre el purgatorio. ¿Quién sabe lo que es el purgatorio? El purgatorio es un lugar, y creo casi seguro que la única denominación religiosa
que tiene este tema del purgatorio, es la Iglesia Católica. Y ellos dicen que cuando usted muere en pecado, la falta que usted tiene, usted va a ese lugar a sufrir para que le sean purgadas, limpiadas, perdonadas su falta. Entonces, para ese conocimiento, para aceptar eso, tendríamos que sacar de la Biblia a Hebreos 9:27, que dice, de manera que está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio. Entre la muerte y el juicio no hay intervalo, no hay vela, no hay misa, no hay reponso, no hay purgatorio, no hay nada. Si usted no lo resolvió aquí antes de irse, sencillamente usted no llegará. Porque mi Biblia dice que en aquel día, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dijo, los muertos en Cristo, no los que pasan por el purgatorio, no los que le hicieron la novena, sino los muertos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito más con la Biblia. Vamos a dejar un poquito la presión de la historia y vamos a ver para que nos cuente algunas de las cosas buenas, malas y jocosas que le han pasado. Vamos a ver, ¿qué me podría decir la Biblia de esa parte de su vida? Ay, sí le cuento. Cómo me molesta cuando algunos me traen a la iglesia y me ponen en un banco y ni me abren. Al final del culto me recogen del banco, me llevan a la casa de vuelta, me tiran en un rincón y no me tocan hasta el próximo domingo. Hello. Y peor aún, ya casi ni me usan. Ahora todo es tablet, celular, computadora. Ya ni me leen, todo es copy and paste desde Google. Otros me dejan al alcance de los niños que al no saber quién soy ni para qué sirvo, rompen mis páginas o toman un lápiz y comienzan a escribir sus historias con rayas y garabatos. Y entonces los adultos quieren castigar al niño por lo que me hicieron, cuando son ellos los que deberían recibir el castigo por no tener cuidado donde me dejan. ¿Y qué me dices de lo que cambian textos para acomodarlos a sus creencias y dogmas? Por eso es que yo digo que el que me quite o le ponga un punto o una tilde a lo que yo les presento, es mejor que se eche un lazo al cuello y se tire al mar. Pero hay peores todavía, déjeme y le cuento. Los que no se conforman con los 66 libros originales que yo tengo y les agregaron otros libros más. Hay unos que no les gustaba el 66 y a los 66 libros le agregaron 6 libros más y ahora tienen 72 libros. Wow. Eso ustedes lo saben. Eso es común. Que muchos la adaptan a su manera. Por ejemplo, hay una Biblia que en el libro de Juan, la mía dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que todo lo que fue hecho por Él fue hecho y nada de lo que fue hecho sin Él fue hecho. Sin embargo, yo he leído por ahí que dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era otro Dios. Ahí estamos diciendo que hay más de un Dios. Y él dice en el libro de Éxodo, Israel, Jehová tu Dios, uno es. Vamos a saber un poquito íntimo de la Biblia. Le vamos a preguntar, ¿y usted
¿No se ha casado o no ha pensado casarse? Mire usted, eso no es fácil. Con estos 66 hijos que tengo, nadie se haría cargo de mí. Gloria a Dios. Bueno, señores, la Biblia, ha sido un gran honor hablar con usted en esta noche, en esta mañana. Y le quiero dar un momento para que se despida de los hermanos. Espero que mi Dios los bendiga y que nunca se cansen de leer mi contenido. Cada libro que tengo tiene una enseñanza que les puede servir para encontrar la vida eterna. En mi contenido encontrarán palabras que los llevarán a la vida eterna. Los proverbios le ofrecen consejo de suma importancia. Los salmos los transportan a un sueño de paz. Y en el libro de Eclesiastés hay sabiduría de lo alto. Les exhorto a que hagan de mí su fiel compañera y les aseguro que los guiaré a una vida plena de gozo y alegría con la seguridad de una vida eterna. Amén. Todo cuestión de usted enfocarse en lo que es cada cosa. Y no hay nada más importante para cada uno de nosotros que la Biblia. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas conocemos la palabra. Tenemos que estar conscientes de una cosa: solo hay dos caminos: la salvación, la perdición. Dice que en aquel día del juicio pondrán un grupo a la derecha, un grupo a la izquierda. Dos grupos que será salvo, a quien le dirán: ve al lugar que desde el principio fue creado para ti. Pero a otros le dirán: vete al lago de fuego y azufre. Y si leemos la palabra y nos damos cuenta que, como dije al principio, son nuevas cada día. Si vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, simplemente tenemos que estar conscientes que todo lo que la Biblia ha estado diciendo se ha estado cumpliendo. Hay guerra por donde quiera. Hay dolor, hay muerte. ¿Qué es lo que dice que es el final? Donde no habrán padres para hijos, ni hijos para padres. Y vemos cómo los padres matan a sus propios niños, hijos. La Biblia nos enseña, como lo hicimos en I Believe, como lo demostramos, que el hombre creó hombre y mujer. Varón y hembra lo hizo Dios. Lo dice la Biblia. Y yo estoy seguro que aquellos que lo están rompiendo y tergiversando lo saben que la Biblia lo dice. Sin embargo, tú sabes lo que es que a tus niños, mis niños, en la escuela le dicen: eso no es nada. Un varón con otro varón, eso no es nada. Una hembra con otra hembra, eso no es nada. Si tú eres varón y te crees hembra, eso no es nada. Y es lo que la Biblia dice que no es nada. Y todavía se siguen agregando cosas. A mí me dolió algo que yo leí de una señora que fue con una niña, pastor, a examinarla a donde el pediatra. Y la pediatra vio una niña con las uñas pintadas, la de la mano, la de los pies, con un vestidito lindísimo. Comienza a examinarla. Y cuando la sigue examinando, que le quita la ropa, le quita el pañal, era un niño. Era un niño.
y le dice a la mamá, pero ¿y esto? Y le dijo, no, es que nosotros no queremos un niño, nosotros queremos una niña. ¿Hay temor de Dios? ¿Puede esa persona estar cumpliendo lo que la Biblia dice? ¿A dónde estamos llevando nuestra niñez? ¿Qué le estamos enseñando? Si en la escuela, si en la casa, rompemos lo que la Biblia dice para decirle lo que nosotros creemos. Señales del fin. Y usted le pregunta a uno de ellos, pastor, ¿qué pasa con tu vida? No. Dios me hizo así. Vámonos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y si era bueno en gran manera, ¿cómo un hombre se va a hacer, porque Dios lo hizo, mujer en cuerpo de un hombre, o una mujer o un hombre en cuerpo de una mujer? Entonces no es bueno en gran manera. Escudriñemos las Escrituras, porque nos lamentamos cada vez que oímos de las cosas que están pasando y nos preguntamos por qué. Todas respuestas están en la Biblia. Léala, escudriñela. Para eso el Señor lo envió. Por eso dice que toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para mostrarle a esos que tienen cosas cerradas que están equivocados, para redarguir, para llamarle la atención, con fortaleza, con autoridad. Porque la palabra nos da la autoridad. Y después que tenemos la autoridad clara, el Señor nos respalda. O sea, no tenemos por qué tener miedo y reclamar el cumplimiento de ella. A eso estamos llamados. Para corregir, hacer cambiar las cosas que están malas. Para instruir en justicia. Tanta injusticia que se comete diariamente. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vimos los versos de adelante que decía que el hombre malo hacía las cosas malas y se perdía. El hombre bueno hacía las cosas buenas para salvarse. No se salva por las cosas buenas que hace, sino por la obediencia de hacer las buenas que se le mandó a hacer. Cada día, propóngase cada día, por lo menos leer un verso bíblico. Haga grupo de oración en su casa, un altar de oración por la mañana o en la noche. Lea la Biblia y oren. Los ministerios los sugiero a que lo hagan. El ministerio de caballeros todos los días a las 5 de la mañana nos levantamos a leer la palabra y a orar. Porque no hay camino de salvación fuera de lo que la Biblia dice. Ese es el camino que nos lleva a salvación. Porque de tal manera Dios te amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y fue tan grande su amor, que aún cuando éramos sus enemigos, éramos pecadores, Jesucristo vino y murió por nosotros. Para que hoy tú y yo
lo sepamos a través de la Biblia, lo pongamos en práctica y seamos salvos. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Y permita a Dios que tú hagas de este libro tu instrumento de salvación. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en este tiempo de adoración, alabanzas y exaltación a nuestro Dios. De corazón esperamos que usted, al igual que nosotros, haya sido edificado y haya sido bendecido. Y sobre todo, que si no conocía al Señor Jesucristo, pueda haber aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Esperamos encontrarnos nuevamente la próxima semana en la transmisión de nuestros servicios por estas vías y agradecemos enormemente a nuestro Dios por la oportunidad de adorarlo juntos. Le esperamos.